Canal 54, su mejor enlace entre Costa Rica y el mundo. Usted decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de su canal 54. En este su programa, Usted decide, rumbo a las elecciones del 2014. Soy Fernando Fait y le agradezco que en este último miércoles de este mes de noviembre del 2013 nos acompañe cuando son las 9 de la noche con 18 minutos. Estamos en vivo, nos atrasamos un poquito porque hay que acondicionar. Veían ustedes un nuevo espacio que se está transmitiendo ahora aquí por su canal 54 con don Antonio Alexandre García, para que además usted tenga la oportunidad de conocer más el acontecer político nacional. En esta noche de miércoles contamos con la presencia del licenciado Otto Guevara Gut, candidato a la presidencia de la República por el Partido Movimiento Libertario. Con él vamos a conversar para conocer la propuesta política de este partido rumbo a las elecciones del 2014. Tenemos claro que hoy por hoy las encuestas demuestran la posibilidad de una segunda ronda y la posibilidad que uno de esos dos actores sea nuestro invitado el día de hoy. ¿Qué piensa de la campaña electoral que algunos hemos sentido y ustedes también por medio de redes sociales y mensajes de texto nos han informado que sienten fría? ¿Cómo la valora él a estas alturas? ¿Cuál es su propuesta? Temas de empleo, ha ofrecido 500,000 empleos. ¿Cómo? Usted lo va a conocer en esta noche en su programa Usted decide, por su canal 54 del UHF, y también saludamos a quienes nos hacen el favor y el honor de seguirnos por www.usteddecide2014.com y a quienes en 48 horas nos van a ver en diferido en nuestro canal en YouTube. Así que corte comercial y regresamos con nuestro invitado para conocer la propuesta política del Movimiento Libertario. Con permiso, ya regresamos. Si usted no decide, otros lo harán por usted. El principal responsable de prevenir el dengue es usted. Por eso elimine los objetos que acumulan agua, lleve las llantas viejas a reciclaje o déjelas donde compró las nuevas. Todas estas pequeñas acciones cuidarán de usted y su familia. Un mensaje del Ministerio de Salud. Antes de elegir, conozca qué hay detrás de su voto. El Tribunal Supremo de Elecciones habilita la línea gratuita 800 Elector para que las y los costarricenses puedan realizar denuncias o consultas electorales antes, durante y después de las elecciones. En estas elecciones, deposite su voto con confianza. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Cultivemos hoy su esperanza de vivir un mejor mañana. Sembremos vida. Teletón 2013, 6 y 7 de diciembre. Proayuda Área de Neurocirugía Hospital Nacional de Niños y Zona de Guanacaste. Véanme a mí, fíjese y vean de un empleo. El haber fumado a mí me produjo cáncer en el riñón. Lo que me dejó el cigarro fue ponerme 16 horas diarias con esta máquina. Mi hija no me abrazaba porque me decía, papito, no me toque, no me abrace. Me repugna el olor suyo. Vean mi ejemplo y sencillamente se den cuenta las consecuencias que tiene el fumado. Y eso no es bonito, estar uno dependiendo de una máquina.
Porque con Vivo en Paz, yo me apunto a la democracia. Un mensaje del Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Si usted no decide, otros lo harán por usted. De la noche con 21 minutos, gracias por continuar en su programa Usted Decide. Les comentaba que nuestro invitado el día de hoy, en este marco de la Plaza de la Libertad Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones, es el licenciado Otto Guevara Gut, candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Libertario. Don Otto, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido difícil, agradecemos también a su periodista que ha estado buscándonos el espacio para poder acompañarnos. Sí, bueno, muy complacido estar por acá, Fernando. Canal 54 es un canal que llevo en el corazón, porque acá ahora comentábamos en el corte comercial, que acá arrancamos nosotros un programa, y nosotros me refiero a Federico Malavasi y yo, un programa que se llamó Sin Censura. Lo producíamos una vez a la semana, igual, en vivo, como y eso fue durante casi 3 años, antes de que saliera yo electo como diputado en 1998. Fue como del 94 al 98 más o menos. O sea, la génesis del movimiento libertario tiene mucho que ver con este canal. Indudablemente, por eso le digo que es más, en aquel momento se llamaba Canal 19. Entonces, lo tengo en el corazón, las instalaciones. Aquí teníamos una especie de demostrador que habíamos hecho con un carpintero allá en Cabina San Isidro, yo me lo había traído. Así que todo el tema de montar el escenario y cosas de esas fue una experiencia lindísima. Esa época de mi vida era mucho más joven, estamos hablando hace casi 20 años. Y luego estuve en televisión también en un programa, ya en Canal 13, que se llamó La Hora de la Libertad, y lo produje durante 2 años también. Así que, muy complacido, Fernando, estar por acá y para conversar con usted y así permitirle a los televidentes informarse un poco más de la oferta electoral o la propuesta electoral del Movimiento Libertario, Otto Guevara, el equipo que ha ido conformando de cara a estas elecciones que tenemos a la vuelta de la esquina. El 2 de febrero entrante tenemos elecciones nacionales en un clima muy atípico a lo que han sido las elecciones en Costa Rica. Usted nos mencionaba ahora, 20 años atrás, la construcción de un partido, y nos mencionaba un actor como Federico Malavasi. Hay otros actores que ya no están hoy con el Movimiento Libertario. ¿Qué ha pasado con esos actores? Con casi todos los invitados arrancamos con que se presenten, pero yo creo que usted es una figura, don Otto, conocida por todos los ciudadanos. Así que hay que entrar como en materia. ¿Qué ha pasado con esas personas? ¿Divergieron con su manera de actuar, con el pensamiento del partido? ¿Qué es lo que ha pasado con ellos? Bueno, la construcción de un partido político es un proyecto de largo plazo, es similar a una gran travesía, y es como la travesía de la vida. Usted tiene sus compañeros en la escuela, si sigue escuela y el colegio es más o menos de la misma familia, o sea, no tiene que ir a buscar otro colegio, muy probablemente sus compañeros de escuela sean sus compañeros de colegio, a lo mejor alguien llegó y se metió, otros salieron, y luego usted llega a la universidad y aquellos que fueron sus compañeros de trayecto hasta allá, muchos tomaron otros caminos y usted nuevamente tiene nuevos compañeros de viaje en la universidad, luego lo mismo en el trabajo, en sus estudios de posgrado, actividades extracurriculares. Entonces usted va incorporando compañeros de viaje y algunos se van saliendo. La construcción de un partido político a lo largo del tiempo, imagínense, nosotros conformamos el partido el 2 de diciembre, estamos muy cerquita de cumplir años, sí. El 2 de diciembre de 1994, hace ya casi 19 años. Y en aquel momento éramos literalmente 4 gatos quienes lo conformaban. Si uno analiza los estatutos y esa acta constitutiva, usted va a encontrar a mi madre, a mi hermano, a mi hermana, a la secretaria, a mi asistente, y luego a otra familia de Alajuela, los Piedra, vinculados con Rigoberto Stewart Postel, que fue una de las 3 personas que tomamos la decisión de conformar el partido Movimiento Libertario. Éramos Rigoberto, Raúl Costales, que en aquel momento era un extranjero, entonces no podía aparecer en ningún documento oficial. Él fue como un inspirador ideológico. Bueno, y yo, Federico no estuvo en el partido, en la fundación. Éramos compañeros del programa acá que se llamaba Sin Censura. Yo le decía, Federico, acompáñanos. Y no fue sino hasta
en mayo de 1993 que Federico aceptó una propuesta que yo le hice de ser el candidato presidencial de nuestro partido en esa primera elección. Y bueno, Federico estuvo con nosotros hasta hace como un par de años, él tomó la decisión de separarse. Raúl Costales, en el 2005 hubo un punto de inflexión en la historia de nuestro partido, y básicamente ese punto de inflexión tenía que ver con las posiciones ideológicas, la de Raúl más radical, anarcocapitalista, y la mía más moderada. Y básicamente yo quería llevar el partido a una posición de moderación, a una posición más de centro. Él no estaba de acuerdo, él quería un partido político más pequeñito y testimonial y radical. Bueno, dichosamente aquellos que propugnábamos por un partido más de centro, un partido liberal moderado, logramos ganar en una Asamblea Nacional, tomar el control de la Asamblea Nacional, y nuestro partido a partir de ahí crece exponencialmente. De ser un partido de pocos diputados, ya se convierte en un partido que aspira a gobernar Costa Rica. Y ese es el gran punto de inflexión en la historia de nuestro partido del 2005. El siguiente punto importante en la historia de nuestro partido, punto de inflexión, punto icónico, es agosto del año pasado. En agosto del año pasado, la Asamblea Nacional de nuestro partido reforma los estatutos e incorpora en nuestros estatutos una gran cantidad de principios de la doctrina social de la Iglesia. Y entonces empieza a combinar los principios liberales nuestros con los principios de la doctrina social de la Iglesia. Básicamente se consolidan en lo que es la oferta ideológica y luego la oferta programática de nuestro partido, donde reiteramos nuestro compromiso con la educación pública de muy buena calidad, con los servicios de salud pública de muy buena calidad, hoy brindados por la Caja Costarricense de Seguro Social, lamentablemente hoy bastante deteriorados esos servicios o de muy mala calidad. Entonces, nuevamente, para salirle al paso a aquellos detractores del movimiento libertario y a aquellas personas que señalaban lo que eran las tesis del movimiento libertario en el pasado, nosotros somos un partido que defiende la educación pública y el sistema de salud público, que es un poquito más la corriente de los liberales europeos. Don Otto, también hay un escenario que todavía hoy se vuelve a levantar con la salida de don Ernesto Chavarría, diputado libertario, que pareciera, sin duda alguna, tener una razón más extremadamente familiar, el no haber podido lograr que su hijo fuera el candidato a diputado, pero evidencia también alguna ruptura dentro de la fracción. Se fue don Carlos Góngora a la unidad, doña Patricia Pérez ha sido muy incisiva en algunos temas contra Otto Guevara Gut, Manuel Hernández también se distancia sin salir. ¿Qué puede esperar los costarricenses, ya no de lo que queda de esta fracción, sino de la que viene, porque puede generar este temor de lo que ha sucedido con los actuales? Como bien indica usted, de esta administración lo que quedan son 5 meses más y entra la nueva camada de diputados. Cuando tomé la decisión de encabezar San José, de ir en la doble postulación, era con la intención de darle confianza al elector del movimiento libertario a la hora de votar en las 2 papeletas, para hacerle ver de que o estoy en la presidencia, que es la aspiración principal de nosotros, ganar las próximas elecciones. Tenemos 15 años preparándonos muy bien para asumir con responsabilidad la gestión de gobierno, y en ese proceso han aparecido canas, en ese proceso de acumulación de experiencia, de madurez, sabiduría, bueno, de conformación de un equipo extraordinario para gobernar. Tenemos y estamos participando en este proceso con la convicción de que vamos a ganar. Pero mucha gente, tal vez al inicio de esta campaña, no tenía esa confianza y no veían que fuera posible eso. Entonces se fijaban en el tema legislativo y estaban esos antecedentes. De Góngora, anteriormente había salido Evita Arguedas, había estado, luego de 1 año y medio estar en la bancada, se declaró independiente. Más atrás el Gemelo Salas en la camada 2002-2006. Entonces el punto era, vea, yo voy a encabezar San José, para que usted tenga la confianza de que vamos a mantener un bloque muy grande en la Asamblea Legislativa con un liderazgo claro y mío dentro del grupo, para mantener el grupo bien unido, con una gran mística a lo interno, etc. Y luego además
si nosotros para la escogencia de los candidatos a diputado en este proceso, lo que le estamos ofreciendo a los costarricenses, son personas que tienen ya una mayor trayectoria en el partido. En los dos casos que menciona usted, el caso de Ernesto, el caso de mi mismo Patricia y Carlos Góngora, no tenía mayor trayectoria en el partido. Ernesto aparece siendo diputado del partido casi que un mes antes de la Asamblea Nacional. Había una inopia de liderazgos en el partido en aquella época. De hecho, es primera vez que sacaban diputado por Guanacaste. Sí, exactamente, éramos muy pequeñitos y entonces, bueno, me aparece don Ernesto y bueno, y sí, vamos con don Ernesto, pero no tenía una trayectoria en el partido. Lo mismo podemos decir de Carlos Góngora. Carlos Góngora se había acercado, sí, tuve asesor ahí con Carlos Gutiérrez, pero no traía, él que había sido alcalde en Cartago, realmente no tenía mayor base. De hecho, inclusive, cuando Carlos Góngora se va del partido, el movimiento libertario empieza a crecer en Cartago. Más bien nos hizo un favor yéndose a apoyar la candidatura del fallido ex candidato, dos veces ex candidato Hernández en el Partido Unidad Social Cristiana. Y en el caso de Patricia, igual no tenía mayores raíces en el partido, estuvo ayudándonos en el tema del planes de gobierno, pero Patricia ahí está. Y no me arrepiento de haber impulsado a Patricia como diputada, ha sido una muy buena diputada, dando una serie de luchas, que son las luchas que nosotros le comprometimos a los costarricenses, y me parece que ella ha hecho una muy buena labor. Que por algunas razones personales no tenga una buena relación conmigo, ese es otro tema, pero ha sido una buena diputada. Hacia futuro nosotros, y ahí es un poquito el llamado que le hacemos a todos los costarricenses, de respaldarnos con sus votos en las dos papeletas, porque yo como presidente necesito tener la mayor cantidad de diputados, y tenemos diputados, candidatos a diputados y diputadas muy buenos en este siguiente grupo, en esta siguiente camada, y desde el Ejecutivo voy a estar en una relación muy estrecha con ellos, con estos diputados, así que con confianza, todos, 2 de febrero, Movimiento Libertario en las dos papeletas. Don Otto, hay una preocupación, uno sale a la calle y hay una sensación de una posibilidad de segunda ronda. Así es. En una posición muy clara de extrema en izquierda con José María Villalta, y algunos sectores que sienten que hay una posición de extrema derecha con Otto Guevara. Usted nos planteaba que se hacen modificaciones en el estatuto que le permite incluir aspectos más sociales, con la doctrina social de la Iglesia, que parecieran más de la unidad social cristiana que del movimiento libertario. Bajo esa nueva visión, con esos elementos, ¿cuál es la visión país y los retos para Costa Rica los próximos 10 años? Sí, yo casi que veo esta siguiente elección entre efectivamente 3 partidos. Por un lado, un Frente Amplio que con José María Villalta impulsa políticas públicas como las que se aplican en Venezuela actualmente, las que se aplican en Cuba todavía, después de 50 y pico de años de esta dictadura, políticas públicas como las que se impulsaron en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en su momento, que básicamente es casi todo en el Estado, poco en el sector privado. Es una visión mucho más estatista de la organización social. Luego tenemos al Partido Liberación Nacional, 8 años en el poder prácticamente para estas siguientes elecciones, y tenemos los mayores índices de pobreza, desempleo, no han podido arreglar el tema de la infraestructura, desastroso la gestión de los fondos públicos para atender la infraestructura vial. Luego tenemos la salud pública en el suelo, los servicios de educación pública en el suelo, seguridad ciudadana ni se diga, en fin, todos los indicadores sociales están siendo afectados con el Partido Liberación Nacional y la corrupción desbordada por todo lado. Y entonces eso es lo que el costarricense está enfrentando en estos momentos. Por un lado, esa visión estatista empobrecedora que está empobreciendo lamentablemente a un pueblo tan noble como el pueblo venezolano, lo está empobreciendo todos los días la aplicación de esas propuestas. Entonces el capital, el recurso humano calificado se está yendo de Venezuela, el capital económico se está yendo de Venezuela. Bueno, nosotros no queremos eso para Costa Rica, queremos más bien atraer capitales, atraer recurso humano talentoso, retener el recurso humano talentoso, atraer inversiones para que ese recurso humano talentoso costarricense pueda encontrar trabajo y trabajos bien remunerados. Eso es lo que queremos. Entonces nosotros tenemos una visión de centro frente a un Liberación Nacional perdido, sin respuestas para los problemas del país, un Frente Amplio que más bien las políticas públicas de ellos son totalmente empobrecedoras, y un movimiento libertario que ha alcanzado ya una madurez
producto también de la interacción con muchos otros actores sociales que nos ha llevado inclusive a modificar nuestros estatutos, como usted bien lo indica, fusionando la doctrina social de la Iglesia con los principios liberales, el concepto de libertad con responsabilidad, el concepto de igualdad de derechos, que son fundamentales en la ideología liberal, complementado con el tema de que todo debe girar alrededor de la persona humana, o sea, la dignidad de la persona humana, el principio de la acción subsidiaria del Estado, el tema de la caridad, la solidaridad y la caridad cristiana y el bien común, que son fundamentos de la doctrina social de la Iglesia, están incorporados en nuestros estatutos, y con eso, aquellos que en algún momento militaron con la Unidad Social Cristiana se sienten como en casa. Bueno, yo estuve en la Unidad Social Cristiana algunos añitos, cuando era bien jovencito. Y entonces hoy estamos uniendo a liberales y socialcristianos y estamos invitando a toda la sociedad costarricense a acompañarnos en esta gesta en la que estamos, en este proyecto político en el que estamos, de que por primera vez desde 1948, 1949, tengamos a un partido diferente a Liberación Nacional y la Unidad en sus diferentes versiones, gobernando Costa Rica con una visión ideológica mucho más amplia y con propuestas de política pública que sí funcionan y que nos va a permitir resolver los problemas que venimos arrastrando hace ya algunas décadas. Para cerrar este bloque, don Otto, hemos insistido con todos los candidatos. Pasan 3 años de un gobierno y el presidente o presidenta de turno nos dice: no he podido hacer porque hay problemas de gobernabilidad. ¿Es un pretexto o es una realidad? Pretexto. Porque también recuerdo que en el caso del Movimiento Libertario, en el primer año de gobierno, firma un convenio. Claro, y se llamó así, Acuerdo de Gobernabilidad. ¿Es pretexto entonces? Es pretexto. Es pretexto, es incapacidad de quienes nos han gobernado. Usted que tiene experiencia ya en la Asamblea Legislativa, usted lleva algunos años, como 6 años de asesor legislativo, usted sabe que el presidente, por ejemplo, la presidenta, tiene los diputados y la agenda de los diputados a su disposición durante 2 años de los 4 años de un mandato presidencial. Hay 2 años de periodos de sesiones extraordinarias donde el Poder Ejecutivo es el que pone la agenda de los proyectos que quiere que los diputados conozcan. Y usted se da cuenta cómo en esos periodos de sesiones extraordinarias, donde usted le ha correspondido estar trabajando como asesor parlamentario, a veces no hay proyectos convocados en los mini plenarios, a veces no hay proyectos convocados en las comisiones permanentes especiales o las permanentes ordinarias. El Ejecutivo, si tiene identificados ciertos proyectos que le interesa ir sacando adelante, los va madurando. Es como un proceso industrial. Entonces usted los lleva por comisiones, publicaciones, comisiones, informes, audiencias, etc. Usted va llevando sus proyectos en cierta dirección, hasta que finalmente los logra dictaminar en una comisión. Entonces ya por tenerlos dictaminados ya prácticamente tienen plazo de votación. Lo que tiene que hacer es agotar los 4 días, oportunidades para presentarle mociones. Entonces usted va, le agota un día, las procesa, lo devuelve al pleno y ahí va llevándolo a punto de penal o a punto de cocción. Entonces usted ese proyecto lo lleva hasta el 4.º día de mociones 137, que son las 4 oportunidades que tienen los diputados para hacerle modificaciones, hasta que ya agote esa etapa y lo lleva a la discusión final en el pleno. Y luego ahí conoce las reiteraciones que procedan y finalmente lo pone a votación, tal vez va a consultar a la Sala Constitucional, luego regresa y le da segundo debate. Pero si usted maneja bien los tiempos, esto es un proceso industrial, usted maneja los tiempos y va avanzando sus proyectos, los proyectos salen. Lo que pasa es que hemos tenido una incapacidad, primero, para manejar la agenda parlamentaria y en segundo lugar, más importante aún, para dialogar con los actores políticos y sociales. Pueden convocarse, pero si al final de cuentas no se ha dialogado ni negociado, se quedan ahí. Así es, totalmente de acuerdo. O sea, no hay diálogo social. Esta administración en particular no ha tenido diálogo social, y diálogo social es diálogo con actores políticos como nosotros, pero también ahí está obviamente el Partido Acción Ciudadana, el Frente Amplio, el Partido Unidad Social Cristiana, las personas que están con liderazgo en la Asamblea Legislativa, pero fuera de la Asamblea Legislativa sobre los diputados, gremios empresariales, organizaciones laborales, otras organizaciones no gubernamentales. Entonces usted mantiene los canales de comunicación muy lubricaditos, muy fluidos, de tal manera que usted empieza a construir consensos y alrededor de esos consensos usted entonces prioriza la agenda parlamentaria en lo que corresponda, pero además la gestión gubernamental, y este es el último tal vez comentario en relación con este tema, mucha gente cree, y así lo ha vendido el gobierno, de que gobernabilidad está vinculado a la capacidad que tiene el Poder Ejecutivo para sacar muy rápidamente un proyecto de ley a una Asamblea Legislativa. Y usted se da cuenta que hay muchas decisiones que pueden mejorar la vida de los costarricenses
que son competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, que no requieren de una ley. Básicamente es la decisión gubernamental, es el liderazgo del presidente, la presidenta, con el ministro del ramo, y empiezan a través de reglamentos, decretos, a través de directrices, empezar a darle dirección a la gestión gubernamental. Por eso, yo, en los diferentes spots de televisión, en algunas vallas de carretera, he estado diciendo que yo pretendo venir a poner orden en Costa Rica, pretendo tomar decisiones en Costa Rica, buscar ministros fuertes, creo en ministros fuertes, que asuman un liderazgo sectorial en todas las diferentes áreas. Esa es la firmeza que posiblemente los ciudadanos esperábamos de la presidenta de su anuncio. Sí. No una firmeza en posiblemente quitar o no personal, sí, sino una firmeza de un presidente haciendo las cosas. 9 de la noche con 42 minutos, vamos a un corte comercial y regresamos con el licenciado Otto Guevara Gut, candidato del Movimiento Libertario. Ya regresamos. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Antes de elegir, conozca qué hay detrás de su voto. El Tribunal Supremo de Elecciones, con voto en el extranjero, pone a disposición de las y los ciudadanos costarricenses que residen fuera del país las condiciones para que puedan votar en las elecciones presidenciales y consultas populares. En estas elecciones, deposite su voto con confianza. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Música de ayer, hoy y siempre. Hay melodías y canciones que marcaron épocas, al igual que marcaron con alegría y nostalgia a muchos corazones. La calle del recuerdo, porque recordar es vivir. De cara al pueblo. Economía, educación, salud, vivienda, empleo, impuestos. De cara al pueblo, el programa donde su opinión sí cuenta. De cara al pueblo, bajo la conducción de Abril Gordienco, Telmo Vargas y Antonio Alexandre García. Por una Costa Rica más libre, de cara al pueblo, martes de 8 a 9 de la noche, con repetición los jueves a las 8 de la noche, por Canal 54. De cara al pueblo. El principal responsable de prevenir el dengue es usted. Por eso elimine los objetos que acumulan agua, lleve las llantas viejas a reciclaje o déjelas donde compró las nuevas. Todas estas pequeñas acciones cuidarán de usted y su familia. Un mensaje del Ministerio de Salud. Hola, en Copeservidores les recomendamos enseñarle a sus hijos la importancia del ahorro. ¿Cuántas veces ha pensado, lástima, me hubiera gustado comprarme esto? Ahorrar nos permite salir adelante en situaciones inesperadas. Por eso, enséñele este valor a sus hijos. Regálele una alcancía para hacerles el hábito del ahorro. O mejor aún, ábrales una cuenta de ahorros. Y así podrán ganar intereses. Enséñeles a ahorrar y asegúreles un mejor futuro. En Copeservidores estamos para servirle. Llámenos y afíliese ya. Amigas y amigos, soy Fernando Fait y los invito para que el próximo lunes 2 de diciembre, al ser las 9 de la noche, me acompañen en el programa Usted Decide, rumbo a las elecciones del 2014. Vamos a conversar con el doctor Rodolfo Pisa Rocafort, candidato a la presidencia de la República por el partido Unidad Social Cristiana, acerca de su propuesta política. Recuerde, próximo lunes 2 de diciembre, de 9 a 10 de la noche, Usted Decide, por su canal 54 y por www.usteddecide2014.com. Los espero. Porque quiero a mi país
Yo me apunto a la democracia. Un mensaje del Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Nueve de la noche con 46 minutos. Si usted quiere participar con nosotros en Usted Decide en este miércoles 27 de noviembre del 2013, 905-254-5454. Lo está viendo en la parte baja de la pantalla. Don Esteban le toma la pregunta y se la transmitimos a nuestro invitado, el licenciado Otto Guevara Gut. O nos manda un mensaje de texto 8717-2424, así como don Alonso Solano, que ahora nos reportó sintonía agradeciendo el programa. Igualmente le agradecemos su sintonía. Don Otto, hablábamos de gobernabilidad. Si usted es presidente a partir de mayo del 2014, ¿qué de los notables de lo que plantearon recogería usted para su gobierno? Bueno, a partir de mayo del año entrante, a partir del 8 de mayo, asumiendo en el Estadio Nacional, que es donde haremos la ceremonia de traspaso de poderes. Es un acto muy lindo, además un acto debe estar lleno de colegiales, de estudiantes, etcétera, porque es el acto donde sale un gobierno y pacíficamente se termina su mandato y empieza uno nuevo. No hay entrega de cuarteles, sino entrega nada, de la cinta presidencial. Sí, entonces eso es algo que tenemos que digamos, potenciar y hacerle ver a nuestros estudiantes el valor que eso tiene en un sistema democrático como el nuestro, del cual nos sentimos muy orgullosos. Bueno, pero en ese acto, primer día de gobierno, ahí es donde se van a trazar las grandes líneas de lo que los costarricenses pueden esperar de nuestra administración a lo largo de los siguientes 4 años. Y es muy importante porque esas señales, esas grandes líneas, le va a permitir a los diferentes actores saber a qué atenerse, saber cuáles van a ser las reglas del juego. Entonces, si va a haber cierta estabilidad, por ejemplo, ahí vamos a decir, no se van a cambiar las reglas del juego para las empresas de zonas francas. De tal manera que si había alguien pensando en expandir sus operaciones en una zona franca, que por favor lo haga. Si hay alguien, por ejemplo, que estaba pretendiendo o deteniendo su decisión de inversión extranjero, con esa decisión que se está diciendo desde el primer día de gobierno, bueno, que tome su decisión e invierte en Costa Rica. Pero dentro de las propuestas de los notables, ahí se mencionó, por ejemplo, algo de fortalecer la capacidad de dirección de los ministros hacia las instituciones autónomas, y estos son básicamente las directrices, meterle un poquito más de dientes a las directrices, como decía en el segmento anterior, yo creo en ministros fuertes, que acompañados por el presidente, ejerzan un liderazgo sectorial. Entonces, bueno, el ministro de Economía es el que tiene que ejercer un liderazgo sectorial sobre el ICT, por ejemplo, Instituto Costarricense de Turismo, o sobre el Instituto Nacional de Seguros, etcétera. Entonces, estamos hablando de ministros fuertes, fortalecimiento de directrices, de lo que les mencionaba entonces. 2, la reforma a la ley de expropiaciones, para que entonces hacer más expedito la entrada en posesión por parte de la administración de aquellos terrenos donde se va a construir obra pública, carreteras que indudablemente hay que expropiar. Para cerrar Circunvalación Norte, por ejemplo, la zona de Calle Blancos hay que expropiar, todavía no se han comprado esos derechos de vía. Para un viaducto entre la Florencio del Castillo y la autopista que viene de Cartago o que va para Cartago, cuando llega a Curridabat, bueno, conectar esa autopista a través de un viaducto en elevado con circunvalación. Hay que expropiar alguna serie de propiedades para esos derechos de vía. Entonces, esas son obras importantísimas. El planteamiento sobre o iniciar la discusión para la reforma política en Costa Rica. Y eso es parte de lo que le asigné a doña Abril Gordienco, candidata a la segunda vicepresidencia, que ella ha estado metido en el tema de la composición de la Asamblea Legislativa, funciones de la Asamblea Legislativa, etcétera. Pero yo le dije, yo quiero expandirlo un poco más. Quiero que hablemos de la reforma al sistema político. Se ha venido hablando sobre la posibilidad de un parlamentarismo, semiparlamentarismo, y hay una gran cantidad de actores políticos vinculados a los diferentes partidos políticos y diferentes corrientes ideológicas que coinciden en que nosotros debemos profundizar nuestra democracia migrando de un sistema presidencialista, concentrador de funciones, en detrimento de los gobiernos locales, pero en detrimento también de la representación, de una mejor representación popular
y migrar de ese sistema tan concentrador de poder hacia un sistema donde precisamente la representación popular a través del Parlamento y potenciar el Parlamento nos permita tener mejores regímenes. Don Otto, usted nos habla de ministros fuertes. ¿Cuál sería el perfil que usted o los criterios para la escogencia de esos ministros? ¿Tendrían que estar todos en el movimiento libertario? No. Uno, honestos, realmente personas con una trayectoria reconocida en la ciudadanía, respetados, con una experticia en el área en la cual van a ejercer ese liderazgo y por eso ese reconocimiento de la ciudadanía y por lo menos de ciertos actores sociales en relación a la pertinencia y la idoneidad de esta persona o estas personas para los cargos para los cuales les llamaría. Y yo pretendo buscar e integrar un gabinete con las mejores personas que yo pueda conseguir de todo lado. O sea, hay personas muy buenas en otros partidos políticos, hay personas que están en la academia, que están en la empresa, que no están metidos en política, y bueno, a estas personas voy a ir a doblarles el brazo, porque no es sencillo, y más para el tipo de gestión de gobierno que yo pretendo liderar. Yo necesito personas que vengan a tomar decisiones, y al tomar decisiones usted está asumiendo un riesgo, porque hoy el sistema en el sector público funciona bajo el no. Si usted no toma decisiones o dice no, no le pasa nada. No hay ninguna sanción. Si usted toma una decisión siendo un funcionario público, se expone a que le denuncien, le demanden y que luego tenga que ir a responder con su propio patrimonio, tenga que ir a defenderse en la sede penal o en la sede contenciosa administrativa sobre las decisiones que usted toma como jerarca o como funcionario público. Bueno, yo pretendo buscar personas valientes, personas que tomen decisiones, que no les tiemble la mano, y para eso el presidente les va a respaldar. Yo soy una persona que toma decisiones y obviamente al tomar decisiones, bueno, puede ser que me equivoque, pero nunca voy a meter la mano en los fondos públicos. O sea, puede ser, como decía un presidente hace unos años, puede ser que meta la pata, pero no la mano. Pero sí voy a ser un presidente que toma decisiones desde el primer día y busco ministros que tomen decisiones, que estén dispuestos a asumir el liderazgo sectorial para que empecemos a mover este aparato tan pesado que es el aparato público y empecemos a cumplirle a los costarricenses con las tres promesas y con la oferta electoral, con esas tres ideas poderosas que estamos posicionando en esta campaña, que es crear 500,000 puestos de trabajo para los próximos 4 años, bajar el precio de la luz para que a la gente le alcance la plata y proteger el bolsillo de los costarricenses, oponiéndonos a la pretensión de los otros partidos de meterle impuestos a los costarricenses. Los 500,000 empleos, don Otto, nosotros salimos a la calle y el ciudadano nos dijo como preocupación número 1 el empleo. Así es. Pero igual mucha gente se pregunta, así como en algún momento recordamos la campaña del año 86 con los 80,000 viviendas, y se creó el sistema financiero, la vivienda, claro, y el Bambi. Sí. ¿Cómo se generan 500,000 empleos en 4 años? Bueno, para empezar, no es algo que no hayamos hecho en el pasado. 500,000 puestos de trabajo son 125,000 puestos por año. Y cuando uno revisa de 1990 a la fecha, en este periodo de 23 años, nos encontramos que en algunos momentos en la historia de estos 23 años hemos creado 125,000 puestos de trabajo en un año en particular, en otro año por acá, cuando nuestra economía ha crecido al 7% anual. Lo que pasa es que creció y luego decreció. La gracia de esto es mantener un crecimiento sostenido en el tiempo, de no menos del 7 u 8% anual. Eso para empezar. Y ya cuando usted lo desagrega por sectores, le puedo dar un ejemplo. Hace poco asistí a la presentación en la Cámara Nacional de Turismo del Plan Estratégico para la Actividad Turística de los próximos 12 años, del 2013 que estamos ahora al 2025. Canatur contrató a Roberto Artavia, del INCAE, y para que les ayudara a desarrollar el plan estratégico. Y dentro del plan estratégico de ellos está en llegar al año 2025 con 4 millones de turistas, pasar de 2 millones a 4 millones de turistas. La meta mía es, para estos siguientes 4 años, incrementar en 1 millón de turistas al año, pasar de 2 a 3 millones de turistas al final de la administración nuestra. ¿Y qué es lo que dice Roberto Artavia? Que por cada 12 turistas se crea una fuente de trabajo directa y 2.5 puestos de trabajo indirectos. Así que si nosotros logramos pasar de 2 millones a 3 millones de turistas, habremos generado casi 200,000 puestos de trabajo.
Y por otro lado, en una reunión con la Cámara de Hoteleros, don Rubén Pacheco, su presidente, dice, mire, don Otto, no hay que construir una sola habitación más. Hoy tenemos en Costa Rica capacidad instalada a nivel de hospedaje para recibir 1 millón de turistas más al año. Entonces, lo que necesitamos es más vuelos viniendo a Costa Rica, más asientos avión, una verdadera política de cielos abiertos. ¿Y a dónde logramos decisiones en esa dirección? Pues Consejo de Aviación Civil, Ministro de Obras Públicas, Presidente, abriendo verdaderamente nuestros suelos. Y luego un ICT promocionando a Costa Rica afuera, una buena campaña de promoción y eliminación de obstáculos para que más turistas vengan. Sí, entonces eso es un ejemplo. Uno que Panamá hace una semana anunció la llegada de Air France con 3 veces por semana con un vuelo a Panamá. Nuestra presidenta va a Francia y no nos genera nada. Sí, así es. Y Panamá con KLM, con vuelos diarios. Todo. Es un ejercicio del presidente de la República. Es del gobierno. O sea, el gobierno tiene que entender de que si es importante generar puestos de trabajo, usted necesita traer turistas. Tenemos TLC con China. Los panameños no tienen TLC con China. Nosotros tenemos, es el único país centroamericano que tiene relaciones con China, oficiales, inclusive materializado con un tratado de libre comercio. ¿Usted ha visto un turista chino? Si además les exigimos visa a los chinos allá, tenemos TLC con ellos, relaciones diplomáticas, y les exigimos visa como si fueran personas de Siria, los que vienen para acá, o de Irak, o de Irán. Eso es absurdo. Y entonces, aquí está el tema, desde Liberia se podrá volar hasta Shanghái o hasta Pekín. Bueno, según algunos técnicos me dicen, personas que conocen del tema, me dicen que es factible. Bueno, trabajemos en esa dirección. Veamos a ver de qué manera traemos mucho turista chino hacia Costa Rica, turista europeo, turista americano, canadiense, suramericano, centroamericano. Bueno, tenemos mucho que hacer en esa materia. Pero eso es una pincelada sobre cómo vamos a generar 500,000 puestos de trabajo. Le puedo decir lo mismo en construcción. Construcción, con unos números que le puedo mostrar, son 100,000 puestos de trabajo lo que vamos a generar. Con inversión extranjera directa, más inversiones en zonas francas, son 35,000 puestos de trabajo directos para los próximos 4 años, que eso se traduce en otros 70,000 indirectos, casi 100,000 solo con el incremento de inversión extranjera directa. Luego usted tiene el tema del agro. Usted removiendo un montón de obstáculos, ampliando canales de riego, ampliando las condiciones para que, mejorando las condiciones crediticias, usted logra ampliar en el agro, no solo lo que es, digamos, materias, productos básicos, sino además agroindustriales, entonces con mayor valor agregado, y usted genera también una gran cantidad de puestos de trabajo allá. Abre el mercado energético, que es lo que estamos diciendo para bajar el precio de la luz. Abramos a la competencia el mercado de la energía eléctrica, y con eso usted va a ver una gran cantidad de inversiones ingresando a Costa Rica, de capitales nacionales y extranjeros, generando puestos de trabajo, bajando el precio de la luz. Al bajar el precio de la luz, eso dinamiza la industria, y la industria va a generar más puestos de trabajo, etcétera. Entonces, usted empieza a tener una economía virtuosa que pueda generar los puestos de trabajo que se necesitan para reducir la pobreza. Y toda la administración pública nuestra, toda, va a estar impregnada por esa meta estratégica de 500,000 puestos de trabajo. Don Otto, uno de los pilares que usted menciona es no a los impuestos, pero ¿cómo saneamos las finanzas públicas para inversión social y para infraestructura? Sí, mire, la pregunta suya es muy importante. Muy importante, porque lamentablemente quienes nos han gobernado en estos últimos años han hecho las cosas mal, están gastando más de lo que les ingresa. Al final de la administración Arias Sánchez se contrataron casi 50,000 funcionarios públicos nuevos, y eso hizo que el gasto público se disparara, ¿no? En las nubes, mientras que los ingresos se mantuvieron estables, su crecimiento estable, y hay una gran diferencia entre gastos e ingresos. Bueno, eso no es sostenible en el tiempo. ¿Cómo se logra balancear eso? Para empezar, nosotros el 8 de mayo, dentro de las grandes líneas que vamos a trazar el 8 de mayo ya en el Estadio Nacional, una es congelar el empleo público. No vamos a contratar a nuevas personas en el sector público. Obviamente, cuando entramos a gobierno, entramos a nombrar a aquellas personas que ocupan puestos discrecionales, pero no vamos a ampliar la planilla del Estado. Eso para empezar. En segundo lugar, lo que buscamos nosotros es incrementar los ingresos tributarios a partir de una economía mucho más dinámica. Si usted
empieza a remover los obstáculos y darle ese acompañamiento que requiere el sector productivo, desde el más chiquitito hasta el más grande, usted se va a dar cuenta cómo, producto de la gran cantidad de transacciones que se van a dar entre las diferentes personas, los ingresos tributarios por concepto de impuesto de valor agregado, por concepto de impuesto de ventas, por concepto de impuesto de importación, por concepto de impuesto de la renta, empiezan a subir, pero de una forma importante. Luego, por otro lado, usted tiene que simplificar el sistema tributario para que sea más sencillo pagar impuestos. Hoy es muy difícil pagar impuestos. Por otro lado, tiene que fortalecer la capacidad, sin tener que modificar las leyes, porque ya las leyes existen. Básicamente es voluntad política para fiscalizar el ejercicio profesional de profesionales liberales, por ejemplo, para efectos de mejorar los ingresos por concepto de impuestos sobre la renta, o en fronteras, tanto Panamá, Nicaragua, como las fronteras marítimas, o sea, por lo menos los puntos de ingreso a través de Moín, a través de Limón, a través de Caldera, usted logra poner unos escáneres para poder supervisar y chequear los diferentes contenedores que se manejan a través de esos puestos fronterizos. Usted logra parar dramáticamente el contrabando, que erosiona, por supuesto, los ingresos tributarios. Entonces, mejorando la fiscalización para evitar el contrabando y la evasión fiscal. Por otro lado, simplificando el sistema tributario y además teniendo una economía mucho más dinámica, usted va a tener un aumento en sus ingresos tributarios. Y luego, por el lado del gasto, no solo congela el gasto público, por lo menos no más parar la contratación de funcionarios públicos, pero empieza usted a tomar otras medidas, y es instruye a Procuraduría para que interponga acciones de inconstitucionalidad contra cláusulas abusivas en las convenciones colectivas. 2, se aprueba una ley para desenganchar categorías salariales, de tal manera que si usted le incrementa 1.000 colones al mes en la base o 5.000 colones al mes en la base a un policía, que eso no tenga una repercusión en médicos. No tiene que ver una cosa con la otra. Lamentablemente hoy hay categorías que están amarradas por un lado y por otro lado. ¿Podrían, don Otto, ustedes, siendo presidente, plantearse que el presupuesto ordinario de la República de 2015, porque el del 14 no tiene usted pelo en ese entierro, sea ajustado exclusivamente a los ingresos? Usted ha sido uno de los que más criticó cuando diputado cláusulas que venían por ahí, fueron las primeras acciones de inconstitucionalidad de algunas partidas que no tenían contenido. Y el movimiento libertario ha sido claro también en la Asamblea Legislativa de no querer aprobar leyes que no tengan contenido presupuestario. ¿Buscaría el presupuesto del 2015 tratar de que fuera ajustado a los ingresos, no como el que se aprobó hoy en segundo debate, donde el 6%, si no me equivoco, no tiene dinero para tenerlo? Sí, bueno, indudablemente hay un principio constitucional que lamentablemente cuando fallece don Rodolfo Pisa Escalante en la Sala Constitucional, en que él ejerció un liderazgo desde el 89 hasta que él falleció, y gracias a las acciones de inconstitucionalidad y consultas que yo planteé sobre el presupuesto a partir de 1998, él en aquella jurisprudencia decía que era inconstitucional financiar el gasto corriente del gobierno con ingresos extraordinarios, o sea, con endeudamiento. Básicamente hay un principio: usted no se endeuda para pagar la luz de la casa o para pagar salarios. Usted se puede endeudar para comprar un bien de capital que lo haga más productivo, pero no para pagar sus gastos corrientes, el alquiler, la luz, el salario, etcétera, los gastos de comida. Eso es una mala práctica que no debiera practicar el buen padre de familia. Y entonces ese principio él lo extraía de la Constitución. Cuando fallece don Rodolfo, cambia el criterio en la Sala Constitucional y la Sala dice: no nos metemos más en eso, es responsabilidad de la Asamblea Legislativa. Siendo diputado, impulsé una reforma a la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos. De hecho, fui uno de los diputados que más participó en la redacción y la promoción para culminar con su eventual aprobación de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos. En esa ley yo incorporé un artículo que recogía ese principio constitucional de que el presupuesto nacional no debía contener gastos corrientes
financiados con ingresos extraordinarios o ingresos de capital. Hay un principio, la Contraloría a la hora de revisar la liquidación de los presupuestos llama la atención sobre eso y lamentablemente las administraciones que hemos tenido en los últimos años han sido irresponsables con ese principio de presupuestos públicos y de administración financiera. Entonces, bueno, siendo unos promotores de esa ley, estando conscientes de que eso básicamente lo que hace es generar un problema gravísimo a mediano y largo plazo en el país, obviamente, en la elaboración del presupuesto para el 2015, giraré instrucciones al ministro de Hacienda para que hagamos un recorte muy importante en los gastos, que de una vez vayamos incorporando los impuestos, una proyección de impuestos, de tal manera que podamos con ingresos corrientes, producto de los impuestos, financiar gasto corriente. Pero va a haber un frenazo a lo que es gasto público para el 2015, y luego no va a balancear totalmente el presupuesto, eso es una realidad, pero sí va a marcar un derrotero y la idea es que si al final de la administración nuestra el presupuesto esté totalmente balanceado. Además con un posible vicepresidente de la República muy claro en ese escenario como es don Telmo Vargas. Y Telmo la tiene muy clara y una de las razones por las cuales escogí a Telmo como vicepresidente es porque Telmo maneja estos temas casi que mejor que nadie. Él fue ministro de Hacienda del 90 al 92. En ese periodo ellos heredan un déficit del primer gobierno de Óscar Arias relacionado con el Producto Interno Bruto de casi el 7% del Producto Interno Bruto. Y Telmo, en 2 años siendo ministro de Hacienda y Jorge Guardia en el Banco Central, logran reducirlo al 0.5%. Y luego tenemos más adelante en el gobierno, en el periodo 2004-2006, Federico Carrillo, siendo ministro de Hacienda, logra también mediante una restricción al gasto, entregar al final del mandato del presidente Pacheco de la Espriella, entregar por primera vez en 30 años un superávit fiscal. Esos 2 ministros, exministros, Telmo Vargas y Federico Carrillo Searcher, están conmigo, son parte de mi equipo de trabajo y ambos me ayudarán indudablemente junto con un ministro de Hacienda que ya tengo identificado a meterle mano al gasto público. Hay varias áreas, hay mucho desperdicio, pero estoy segurísimo que nosotros vamos a poder hacer un gobierno muy responsable para que todos los costarricenses podamos vivir mejor, los de la generación actual, pero especialmente los de las futuras generaciones. Son las 10 de la noche con 8 minutos, vamos al último corte comercial y regresamos con la parte final de su programa Usted Decide con el licenciado Otto Guevara Gut, candidato del Movimiento Libertario. Ya regresamos. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Porque soy protagonista, yo me apunto a la democracia. Un mensaje del Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Hola, en Copeservidores estamos de su lado y queremos ayudarle a tomar el control de sus deudas. ¿Le ha pasado alguna vez que el pago de sus tarjetas, sus préstamos y hasta la deuda del carro se le salen de control? Si es así, existe una solución: refundición de deudas. Es una opción que le permite unificar todas sus deudas y pagarlas con una cuota mucho más baja. Ya lo sabe, no deje que sus deudas le quiten el sueño. Si tiene alguna duda, llámenos y afíliese ya. Véanme a mí, ríete y vean de un espejo. El haber fumado a mí me produjo cáncer en el riñón. Lo que me dejó el cigarro fue ponerme 16 horas diarias con esta máquina. Y mi hija no me abrazaba porque me decía, papito, no me toque, no me abrace. Me repugna el olor suyo. Vean mi ejemplo y sencillamente se den cuenta las consecuencias que tiene el fumado. Y eso no es bonito, estar uno dependiendo de una máquina. Cultivemos hoy su esperanza de vivir un mejor mañana. Sembremos vida.
Teletón 2013, 6 y 7 de diciembre. Proayuda Área de Neurocirugía Hospital Nacional de Niños y Zona de Guanacaste. Hola, soy Fernando Fait y deseo invitarlos para que todos los jueves al ser las 9 de la noche me acompañen en el programa En la Esquina del Parque, donde con algún invitado vamos a conversar de temas de interés para usted y su familia. Recuerde, En la Esquina del Parque con Fernando Fait, todos los jueves de 9 a 10 de la noche por su canal 54 y por www.enlaesquinadelparque.com. Los espero. Antes de elegir, conozca qué hay detrás de su voto. El Tribunal Supremo de Elecciones, mediante la equiparación de condiciones para el ejercicio del voto, brinda los materiales de apoyo y motivación a las personas privadas de libertad, adultas mayores, indígenas y personas con discapacidad. En estas elecciones, deposite su voto con confianza. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Parte final de su programa Usted Decide de hoy, miércoles 27 de noviembre del 2013. Poquito después de las 10 de la noche, estamos hoy porque empezamos tarde. Invito desde ya para el próximo lunes, 9 de la noche, Rodolfo Pisa Rocafort del Partido Unidad Social Cristiana. Nos quedará pendiente don Carlos Avendaño, que por salud parece que hemos tenido que atrasar, pero va a estar con nosotros. Y don Johnny Araya Monge, que también no podría ser la excepción en este programa, parece que va a estar ausente, como en muchos debates. Así que si usted quiere contratar a alguien, tiene que saber lo que piensa, pero si no llega, es algo complicado. Hoy, don Otto Guevara Gut, del Movimiento Libertario. Nos quedan pocos minutos, pero hay un tema trascendental, infraestructura. El ciudadano siente que hay plata, porque el gobierno de doña Laura Chinchilla no hace los mejores esfuerzos, se le caen los Baileys, 1.500 millones para volver a ponerlos y 3.000 millones para hacer el puente. ¿Qué le ofrece el Movimiento Libertario en infraestructura a los costarricenses? Usted decía que el costarricense siente que hay plata. Es que hay plata, ni siquiera es sentir, no, hay plata engavetada. Hay dineros de empréstitos sobre los cuales estamos pagando intereses de compromiso. Y, Perdón, y en los cuales todos los partidos políticos, incluido el Movimiento Libertario, le permitieron a este gobierno dinero como nunca había tenido otro gobierno. Como nunca otro gobierno está saliendo las arcas llenas. Proyecto Limón Ciudad Puerto, por ejemplo. Hace 3 años tienen la plata, 90 millones de dólares, que son casi 50.000 millones de colones, han logrado ejecutar 2.000 millones. Usted tiene el empréstito del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, hasta ahorita se está ejecutando un pedacito de la carretera Cañas Liberia, pero por ejemplo, ahí estaba el dinero para la ampliación de circunvalación norte, y es hasta ahorita que sacaron a licitación, no han adjudicado todavía, dicen que van a adjudicar hasta principios del año entrante, pero solo un trayecto, la parte de donde es ahí en la Uruca, a salir a la ruta 32. Luego tiene otros proyectos digamos, platas del Banco Centroamericano, integración económica, recursos, diferentes gavetas, pero no las ejecutan. ¿Qué hacer? El tema es, ¿qué hacer? Bueno, uno, ejecutar lo que hay rápidamente. Carteles de licitación mucho más simples, para que puedan rápidamente adjudicarse e iniciar las obras en el menor plazo posible. En segundo lugar, buscar con Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, opciones alternativas a lo que tenemos con 2 carreteras vitales para el país, la carretera de San José a San Ramón y el mejoramiento de la ruta 32 de la entrada a Puerto Viejo a Moín, son 2 carreteras pero fundamentales para el desarrollo de Costa Rica, lo mismo que es los 4 carriles entre Palmar y Paso Canoas, pero especialmente estas carreteras acá, la de Limón y la que va a San Ramón, que una está concesionada la empresa OAS con toda la polémica alrededor de eso, que hizo que el gobierno finalmente se echara para atrás, porque obviamente había un sobreprecio en relación a lo que se había negociado inicialmente, que eran como 300 millones de dólares, y nos estaban metiendo un golazo de 600 millones de dólares aproximadamente, prácticamente el doble.
Y luego usted tiene la carretera ahora a Limón con los cuestionamientos y la empresa china, y hay un convenio con un montón de temas medio jalados del pelo que tienen que resolverse y dilucidarse en la Asamblea Legislativa, Procuraduría, etcétera. Pero el gobierno no está desarrollando el plan B. Cuando usted pretende sacar adelante proyectos de tal envergadura, usted tiene que tener un plan B. Si el tema de la concesión se le cae acá, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Podemos endeudarnos para hacerlo? Claro que podemos endeudarnos. ¿Podemos meterle mano a dinero que tenemos nosotros de ahorro nacional? Sí, nosotros hicimos una propuesta. En el caso de San José San Ramón, ahí están dineros del Instituto Nacional de Seguros, excedentes que viene acumulando hace muchísimo tiempo cuando ejercía el monopolio. Usted puede tomar de ahí 150.000 millones, pero muerto de risa, y metérselos a la carretera de inmediato. Y además licitarle en varios tractos, de tal manera que haya varias compañías constructoras construyendo al mismo tiempo en varios lugares. Lo mismo usted puede hacer yo hablé hace poquito con la gente del Banco Mundial y me decían, Banco Interamericano de Desarrollo, me decían, nosotros podemos hacer una oferta al gobierno de Costa Rica para financiar la construcción de la carretera, la que pretenden hacer con el préstamo chino. Bueno, hay un préstamo alternativo con el Banco Interamericano de Desarrollo y usted la licita y no tiene que entrar amarrado a que sea una compañía constructora del país que dio el préstamo quien haga la carretera, y usted puede poner a competir a las constructoras y sacar y generar empleo de una empleo magnitud local, etcétera, y no traer gente de afuera, etcétera. Entonces, indudablemente aquí lo que tenemos es una incapacidad del gobierno, una razón más para decirles chao chao, para mandarlos para la casa y elegir al Movimiento Libertario, que durante 15 años nos hemos venido preparando para hacer un buen gobierno para todos los costarricenses. Espero que nos respalden con su voto. Don Otto, el presidente de Francia, cuando asume, hace una rebaja de su salario como señal. Usted nos decía a partir de 2014 congelar la contratación del empleo público. Del empleo público. Sí. ¿Podría haber además alguna señal de parte del presidente con sus ministros de congelar salarios o rebajar salarios? Realmente usted sabe que los ministros en Costa Rica son muy mal pagados. Le doy el ejemplo del ministro de Seguridad. El ministro de Seguridad gana, no sé, como 2 millones de colones al mes. Un ministro que es 24 horas al día, porque tiene que estar en disponibilidad los 7 días de la semana, exponiendo su vida y la de su familia, porque está enfrentado a crimen organizado. Por 2 millones de colones al mes. Realmente siento que hay, así como ese cargo está mal pagado, hay otros que están pagados en demasía. Hay ciertos gerentes en las instituciones autónomas que ganan pero una barbaridad. En los bancos del Estado. En los bancos del Estado, y en bancos del Estado especialmente, pero también en la Caja Costarricense de Seguro Social. Hay unos directores de diferentes hospitales que ganan una gran cantidad, o médicos que con disponibilidades y pluses salariales se echan unos salarios de 15 millones, 20 millones de colones al mes. Bueno, cuando usted tiene a un ministro de Seguridad exponiendo su vida por todos nosotros, con 2 millones de colones al mes. Bueno, ahí hay unas injusticias y yo sí creo que nosotros debemos responsablemente en nuestro país impulsar una ley de remuneración a los jerarcas de los supremos poderes para homogenizar las retribuciones de magistrados, Poder Judicial, de ministros, presidentes, vicepresidentes, Poder Ejecutivo, de diputados. Luego mete usted a los auxiliares de Asamblea Legislativa, Contraloría, por ejemplo, mete usted a la Defensoría de los Habitantes, mete usted a la Procuraduría, y entonces usted llega, por lo menos a ese nivel, lo que es, y magistrados, por supuesto, y también del Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces usted homogeniza hasta donde puede la retribución que reciben todas estas personas, pero de una forma transparente frente a todos los costarricenses, de tal manera que si se le va a dar un vehículo discrecional, alguien se discute y dice, bueno, aquí está su vehículo discrecional, aquí está sus asistentes, este es su salario, estas son sus dietas, etcétera, sus gastos de representación, para que puedan asumir las responsabilidades que acarrean esos cargos. Don Otto, 7 preguntas de respuesta sí o no. A ver. ¿Está Otto Guevara Gut de acuerdo con subir impuestos, sí o no? No. ¿Está usted de acuerdo con el matrimonio de personas del mismo sexo? En mi administración, no. ¿Está usted de acuerdo con la concesión de obra pública? Sí. ¿Está usted de acuerdo con un Estado laico? Sí. ¿Cree usted en la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente? No. ¿Apoya usted la fecundación in vitro? Ya la resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí o no? Sí, la Corte Interamericana ya lo resolvió, no es un tema que tengamos que nosotros resolver, ya está resuelto por la Corte. ¿Debe variarse la cantidad de diputados y la forma en que el pueblo los elige? Cambiarse todo el sistema político. Don Otto, nos pone una persona un mensaje que nos queda
para el final del programa genial. ¿Qué inspira a Otto Guevara en optar por la presidencia cuando hoy en día ese puesto, así como los de la asamblea, los ticos perciben que allí se llega solamente a servirse y no a servir? Sí. Porque viera que después del tema del empleo, el costarricense nos planteó como la gran preocupación con los candidatos que le devolvieran la confianza en la política. Sí. Bueno, efectivamente, viera que, como les decía anteriormente, llevo 15 años preparándome para esto. Y además podemos meterle toda mi formación profesional como abogado, litigante, abogado graduado de la Universidad de Costa Rica, con un par de maestrías, una en administración de empresas, otra en resolución de conflictos en la Universidad de Harvard. He sido conductor de televisión, he tenido panadería, me he metido a reforestación, he estado en café, he sido desarrollador inmobiliario, he estado metido en turismo, he estado metido en producción audiovisual, he estado metido en muchas actividades empresariales. En una me ha ido bien, en otra me ha ido mal, pero conozco lo que es el lado de la producción y conozco la importancia que el Estado le facilite las cosas a quien emprende y quien produce. Lamentablemente hoy el Estado le hace la vida imposible a quien quiere generar un puesto de trabajo. Entonces me meto en política porque estoy convencido y creo en la parábola de los talentos. Diosito le da talentos a las personas y cierta vocación especial para ciertas cosas y para servir a los demás. Y estoy convencido de que luego de tanta preparación a lo largo de mi vida, son 53 años, donde he ido acumulando experiencias, conocimientos, etcétera, que me van a llevar, si Dios así lo decide, a ser el presidente de todos los costarricenses durante 4 años, para hacer mi mejor esfuerzo para erradicar la pobreza extrema en Costa Rica. Hoy hay 300,000 personas, un poco más de 300,000 personas viviendo en pobreza extrema. Reducir, pero dramáticamente también la pobreza en Costa Rica. Lo podemos hacer. Imagínense lo que sería entregar al final de la administración mía de 1.100.000 pobres que tenemos a reducirlo a 400,000, a 300,000 pobres, lo que sería sacar a esa cantidad de cientos de miles de personas de la pobreza. Bueno, creo que eso indudablemente habrá valido la pena este esfuerzo por cambiar el rumbo de nuestro país y efectivamente entregarle a los costarricenses un mejor país luego del mandato mío de 4 años. Y espero sí contar con el apoyo de los costarricenses. Como les digo, ha sido un proceso largo de formación y hoy eso es lo que le ofrezco a los costarricenses, mi entrega total, mi convicción de que las propuestas estas llevadas a la práctica van a resolver problemas que venimos arrastrando hace mucho rato. Y a aquellos que son un poquillo incrédulos, estas propuestas ya se han aplicado en otros países y han resultado, y la pobreza se ha reducido, y hay más prosperidad, la gente vive más feliz, se logra reducir los problemas de inseguridad, la calidad de la educación pública mejora, la calidad de los servicios de salud pública mejoran. No estamos inventando el agua tibia. Permítanme liderar esta siguiente administración para llevar a la práctica estas propuestas y hacer que todos ustedes hoy en el presente y sus hijos en el futuro vivan muchísimo mejor. Don Otto, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Mucho gusto, Fernando. A cada uno de ustedes en sus hogares, gracias por dedicarle tiempo, no me canso de decirlo, a su país, conociendo la propuesta política de los candidatos a la presidencia. El próximo lunes, Rodolfo Pisa Rocafort, de la Unidad Social Cristiana. Que tenga usted una feliz noche y feliz fin de semana. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Usted decide. Su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide.